Bueno, queridos colegas, esta es una presentación que hace parte de un trabajo de investigación que estamos realizando, donde es importante la participación no solamente de los educadores de los colegios, los padres de familia, los niños, sino también los médicos que van a participar de alguna manera en el desarrollo de esta actividad. Eh, Vamos a conversar sobre cómo abordar el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Yo soy William Cornejo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, del programa de neurología infantil. Eh, del, a continuación, entonces vamos a entrar en el tema. Lo primero que siempre debe uno hacer después de cuando va a tratar un tema es hablar. El trastorno de hiperactividad y déficit de atención es un cuadro clínico donde la característica fundamental es la presencia de hiperactividad, de déficit de atención y de impulsividad, los cuales pueden estar combinados, predominando uno u otro o estando combinados. Eh, Usualmente se considera que es un trastorno en la medida en que afecte el funcionamiento y la capacidad adaptativa del niño o del adulto en la vida escolar o social. Igualmente, la frecuencia usualmente es mucho mayor en la infancia, especialmente en las etapas escolares, y obviamente va disminuyendo en cuanto a frecuencia en la vida adulta, persistiendo algunos síntomas y en ocasiones persistiendo de manera completa el trastorno. Una condición importante es que se haya originado en la niñez, según la nueva clasificación antes de los 12 años, y el cociente intelectual sea normal. La prevalencia ha sido variada entre entre el 7% y el 15%, según los diferentes tipos de estudios en la edad escolar. Nosotros en Antioquia hicimos un estudio hace algunos años donde encontramos que en la población escolar de Sabaneta, tanto de colegios públicos como privados, esta es una de las escuelas públicas que participó en la investigación del municipio de Sabaneta, que como ustedes saben es el municipio más pequeño del país y de Antioquia, y que tiene 15 kilómetros cuadrados, y que para la época en que se hizo el estudio eh, contaba con 36.000 habitantes, lo cual a la hora actual ha aumentado notablemente por el crecimiento que ha tenido la ciudad. Este estudio que realizamos en el municipio de Sabaneta mostró una prevalencia total de 15,8% de niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad en la población escolar del municipio. Y llamaba la atención que la prevalencia mayor era de las formas combinadas con 6,9%, mientras que la hiperactividad e inatención fue del 4,1 y 4,8% respectivamente. Esto realizando una prueba adicional que era el test de inteligencia, que permitía clasificar a los niños que tenían cociente intelectual normal. Eh, Obviamente, si se emplea, no se tiene en cuenta este factor del cociente intelectual, la prevalencia puede ser mayor porque incluiría niños con déficit cognitivo leve. Para el diagnóstico, pues todos ustedes saben que existe la guía del DSM-5, el manual diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, en su reciente edición, y que tal vez como un elemento que quiero que ustedes recuerden, clasifica o especifica el trastorno como según la gravedad, si es leve, moderado o grave. Esto es bueno tenerlo en cuenta cuando se haga una aproximación a los niños con esta condición, con este trastorno. Eh, con relación al diagnóstico, que es tal vez los aspectos que más queremos enfatizar, porque esta es una enfermedad o una condición de alta prevalencia y es importante que los médicos
generales que trabajan en los municipios tengan todas las habilidades y competencias necesarias para su diagnóstico e intervención temprana. Las etapas del diagnóstico incluyen una entrevista a los padres, donde ustedes deben recoger toda la información acerca de cómo es el funcionamiento y el comportamiento en el hogar, cómo son la situación de interacción de la pareja y las condiciones sociales en que se desempeña el niño, los aspectos económicos que puedan de una u otra manera puedan influenciar en el comportamiento del niño. Al igual pues que antecedentes familiares del trastorno de déficit de atención o otras condiciones que son asociadas. Posteriormente, una entrevista y una observación y examen del niño. En la observación, pues ustedes van a mirar en el consultorio su comportamiento, la interacción social con el examinador. Al igual, el examen del niño es supremamente importante, particularmente porque ustedes pueden, a través de actividades de lectura y escritura, poder mirar su desempeño, igual en la exposición verbal, en la comprensión del lenguaje y en las actividades gráficas. Esta situación puede ayudar al médico a identificar dificultades adicionales en el aprendizaje, en la motricidad fina, que ayuden a orientar la intervención. Igualmente, el informe del maestro es sumamente importante. Hay que tener a la mano un informe escrito sobre la percepción del maestro y revisar sus cuadernos para apreciar los llamados de atención, los errores que con frecuencia comete en la escritura, que muy común son las omisiones, pero si hay dificultades de la lectura, de la escritura, del aprendizaje, pueden encontrarse errores como los que se ven de inversiones, sustituciones, traslaciones en la escritura. Por eso es muy importante revisar los cuadernos del niño. Realizar los test de evaluación. El más importante es el de ESM-5, que perfectamente lo puede realizar el médico en su consultorio, lo debe tener a la mano, aunque con frecuencia es posible que desde la escuela venga con una remisión del formulario realizado por el maestro, y si está en presencia de los padres, pues debe realizarse el formulario de respuesta de los padres. Hay otras pruebas como la de CONES y el VAX que pueden ser realizados por los psicólogos de apoyo escolar y otros test psicológicos que ayuden a delimitar el diagnóstico. El otro aspecto que es importante recordar, vamos a recordar rápidamente, porque ustedes pueden tener a la mano el manual diagnóstico, es una serie de síntomas que ayudan a orientar la presencia de déficit de atención, como por ejemplo dificultades con la atención de parte del niño, que hace que cometa frecuentes errores en la ejecución de sus tareas por descuido, o las dificultades en la ejecución de sus tareas y actividades, aplazándolas y siendo más lento en su ejecución. Igualmente, dificultad para seguir las instrucciones que den los adultos o la maestra, y en no completar apropiadamente sus tareas. Las dificultades para planear, programar, organizar sus tareas y actividades. Le saca el cuerpo a las tareas que requieren mayor atención y esfuerzo, o son más difíciles. Con frecuencia puede perder los objetos que son necesarios para el trabajo en clase. Se distrae con facilidad por cualquier estímulo del ambiente en el aula de clase, y es olvidadizo, desmemoriado. Con frecuencia olvida cuáles son las tareas y los compromisos. De ahí se deducen pues muchas de las tareas, muchas de las estrategias, como son anotar, el cuaderno de notas donde se consignan las tareas, etcétera. Otras estrategias que se usan en las escuelas. Igualmente puede parecer que estuviera en la luna o elevado mientras se le habla. Igualmente hay otras síntomas
que deben ser verificados, que tienen que ver con hiperactividad e impulsividad, como la postura en el puesto de retorcerse, moverse continuamente, pararse del puesto, correr y trepar por los espacios del aula de clase. Pareciera que tuviera un motor por dentro que está permanentemente en movimiento, habla excesivamente, tiene dificultad para permanecer en reposo. Y sus síntomas impulsivos, como responder de manera precipitada cuando se le hace una pregunta, no respetar los turnos y ser paciente mientras hace cola, o interrumpir las conversaciones de los demás. Estos síntomas deben ser siempre tenidos en cuenta, verificarlos, tener un cuestionario en el consultorio, y más de 6 síntomas de inatención y más de 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad permiten definir la presencia de un déficit de atención o de un trastorno de hiperactividad e impulsividad, o las formas combinadas, y los 6 criterios están presentes en las dos dimensiones. De otro lado, una vez hecho este cuestionario, que sabemos debe ser hecho tanto en el ambiente del colegio como en el ambiente del hogar, y donde debe haber una concordancia entre la presencia de síntomas en los dos escenarios, debe verificarse si entonces el cuadro corresponde a una forma predominantemente inatenta, a una forma predominantemente hiperactiva o una forma combinada. Lo otro es que deben recordar ustedes que los nuevos criterios hablan del inicio de los síntomas antes de los 12 años de edad, eh, lo que implicó una ampliación de la edad de inicio de los síntomas. Eh, Ahora bien, hay una serie de pruebas para la evaluación de la atención. Yo voy a pasar rápidamente porque esta presentación la van a poder ustedes consultar las veces que consideren necesario, y ahí está claramente explicada cómo es la aplicación de cada una de estas pruebas de atención. Tal vez me detendré en esta última, es donde ustedes tienen esta gráfica, este cuadro, y le piden al niño que, dándole un modelo inicial que parea un dígito con una figura, después le dan la secuencia y debe ir haciendo, pareando de manera correspondiente la figura que está en el modelo. Esto permite ver la frecuencia de errores con que comete errores. Esta es una prueba básicamente de atención. ¿Qué pasa en el cerebro? Usualmente hay un elemento que es bueno que ustedes conozcan, que se llama la función ejecutiva. Existe una interacción entre estructuras como los ganglios basales, la región del estriatum ventral, la amígdala, la corteza orbitofrontal, que tiene que ver fundamentalmente con las funciones emocionales, con las emociones, y que interactúan con la corteza prefrontal tanto del área anterior como medial, y que contribuyen, ventral y medial, y que una interacción entre estas estructuras que tienen que ver con la emoción y las estructuras que tienen que ver con la cognición, permite que uno maneje su autorregulación, su autocontrol, el automonitoreo, y permite que pueda planearse y programarse las actividades, y que uno pueda responder adecuadamente a los problemas que se presentan de manera apropiada, y sin que predomine o ejerciendo un control sobre las emociones. Eso se ve claramente cuando entramos a una cafetería y a tomar café, a comprar café, y resulta que nos encontramos con un delicioso postre. Nosotros tenemos planeado que no queremos aumentar de peso, que queremos reducir nuestro peso, y ahí viene una
impulsos emocionales que llevan a que tengamos que poner en función todos los mecanismos de autorregulación, de autocontrol, para cumplir los objetivos que hemos planeado. Una disfunción del sistema ejecutivo va a llevar a que comiencen a predominar estas emociones y estos estímulos sin lograr nosotros tener un apropiado control. Eso no solamente ocurre para el caso de los postres, sino también para muchos de los comportamientos en la vida, en la escuela y en el ambiente social. Esto es simplemente un resumen de eso que estamos hablando de la función ejecutiva, donde existen formas con que el cerebro logra controlar la capacidad para diferir una gratificación, para posponerla, a su vez también para crear planes, para ser flexibles, tener flexibilidad cognitiva, para también tener capacidad para seguir las reglas y para tomar decisiones. En ese sentido, pues la función ejecutiva es un elemento central importante que tiene sus bases neurofisiológicas y neurobiológicas en el cerebro. En ese sentido, es bueno que sepamos que las causas del trastorno de déficit de hiperactividad tienen que ver con bases genéticas, presumiblemente, donde más argumentos hay, por los estudios hasta el momento, donde hay una disminución de la captación de la dopamina, la noradrenalina en el cerebro, en ciertas estructuras, y lo mismo la relación con la serotonina. Es posible que la respuesta que ha tenido a los estimulantes y a otros fármacos hayan sido la base para la explicación de la implicación de estos neurotransmisores. Estudios que se han hecho, que son numerosos, han mostrado una relación, una asociación, aunque débil, posiblemente es más complejo, de genes que tienen que ver con los transportadores de la dopamina, con los receptores, diversos receptores de la dopamina y con la transportador de la serotonina y los receptores de la serotonina. Es decir, que posiblemente hay alguna implicación de estos neurotransmisores y de los receptores y transportadores en la génesis del trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Y además con estudios de imagen, de tomografía de emisión de positrones o SPECT, se ha visto que hay una disminución del flujo sanguíneo y del consumo de oxígeno en la corteza prefrontal y en las vías que conectan al sistema límbico, que tiene que ver pues con las emociones. Entonces, también hay bases, digamos, fundamentos imaginológicos que sustentan las bases neurobiológicas de este trastorno. Es bueno entonces que aprendamos a discriminar el trastorno de otras situaciones que pueden generar lo que llamamos el síndrome de hiperactividad, que muchas veces puede mejorarse también con la medicación, pero cuyo pronóstico puede ser más complicado cuando un niño ha tenido secuelas de un trauma encefálico, han sido prematuros con complicaciones, tuvo algún cuadro de meningitis o encefalitis en los periodos tempranos de la vida, o tiene una forma de epilepsia, o efectos secundarios de los medicamentos, o hay un retardo cognitivo, un déficit cognitivo, o algunos déficits sensoriales como auditivo y visual que pueden producir síntomas sin que necesariamente sea un trastorno y que necesiten pues la medicación, particularmente los déficits sensoriales. Hay los efectos de los medicamentos, como ya decíamos, puede confundirse con niños que tienen trastorno de epilepsia de ausencias, aunque también puede haber comorbilidad, intoxicación por plomo, la anemia, la infectación por oxuros, también que puede producir movimientos del niño que hagan confundir
a las personas con que sea un TDAH, problemas tiroideos, el cromosoma frágil X, que eso ustedes saben es la condición más común después del síndrome de Down, el síndrome de Gilles de la Tourette, es otra condición que se asocia y tiene comorbilidad con el déficit de atención. Un elemento importante que deben saber es la presencia de comorbilidades. O sea, el niño con TDAH puede tener depresión, hay que aprender a identificarla para orientar su intervención. Pueden tener ansiedad, es muy común la ansiedad. Pueden tener trastornos del aprendizaje, por eso hay que ponerlo a leer y a escribir para darse cuenta si o revisar los cuadernos para detectar esa condición. Puede ser tener un trastorno desafiante o posicionista desafiante, que ustedes pueden obtenerlo a través del interrogatorio o del informe de los maestros y el interrogatorio de los padres, o un trastorno de la conducta. Esas condiciones deben ser evaluadas e interrogadas frecuentemente para, si existen, intervenirlas apropiadamente. Este es un estudio que hicimos en el municipio de Itagüí sobre TICs, que ya, como ya les mencioné, se asocia frecuentemente a déficit de atención e hiperactividad. Los trastornos asociados varían mucho en sus proporciones en diferentes estudios, depende de los criterios, depende de los tipos de instituciones donde se evalúa, pero existe el trastorno desafiante oposicional, que ya lo mencioné, los trastornos del humor, trastorno afectivo, bipolar, que a su vez es un diagnóstico diferencial y a su vez también puede ser una comorbilidad. Es importante discriminar la presencia o no de un trastorno del humor. La ansiedad, que es relativamente muy común en la población y especialmente los niños que están sometidos a presiones académicas, hay que detectarlas. Las dificultades del aprendizaje, como ya les decíamos, a través de la lectura, ponerlos a leer y a escribir. El trastorno obsesivo compulsivo, indagando sobre la presencia de esos síntomas, y el Gilles de la Tourette, como ya le habíamos mencionado. Y eso va a tener un impacto a largo plazo, como la presencia de síntomas en la vida adulta y en la adolescencia, que siguen perturbando su funcionamiento, deserción del colegio, de la escuela, abuso de alcohol, abuso de sustancias, abuso de cigarrillo, o personalidades antisociales en los niños, que puede tener impacto importante en la sociedad y en la familia. Este es el estudio tal vez más clásico que ustedes deben conocer sobre el ensayo clínico mostrando la eficacia del metilfenidato en el tratamiento de niños con TDAH en una estrategia multimodal, que los que mejor funcionaron en el resultado fueron aquellos que se les dio medicamento y recibían apoyo psicopedagógico. Entonces, ese es un clásico estudio que deben ustedes tener presente siempre. El mecanismo de acción de la metilfenidato es aumentando la concentración de dopamina y se une al transportador de la dopamina a nivel estriatal. Tiene una absorción rápida, un metabolismo hepático, la acción empieza rápidamente en los primeros 30 minutos y alcanza un pico de 1 a 3 horas, puede persistir por 4 o hasta 5 horas, hay pues comportamiento específico de cada niño y ustedes deben estar indagando sobre este tema en la evolución. Estas son evidencias imaginológicas de cómo se afecta en estudios de resonancia magnética funcional los cambios o el aumento de la actividad en las regiones prefrontales cuando recibe metilfenidato. Con respecto a la dosificación, cuando se debe iniciar medicación, cuando los síntomas son perturbadores y están afectando el funcionamiento académico y social del niño, cuando las intervenciones pedagógicas y psicológicas hayan sido insuficientes para mejorar el desempeño, y se debe dar de 0.3 a 1 miligramo por kilogramo por día, se debe dar repartido en 2 dosis, con 4 horas de diferencia, y pueden irse incrementando progresivamente de las dosis menores
de acuerdo a la tolerancia, de acuerdo a la respuesta que tenga con relación a los síntomas que han sido detectados en la entrevista y en el cuestionario del DSM-5. Y se debe mantener el tratamiento por largo tiempo. Puede o no permitirse el descanso en vacaciones de acuerdo a los criterios del médico, y se debe evaluar la respuesta de manera rápida, en pocos días. Uno puede observar si funciona o no funciona. Si no es eficaz, pues hay que hacer ajustes del medicamento o revisar un poco mejor el ambiente, el diagnóstico, porque puede existir condiciones de tipo social y familiar que estén empeorando, o trastornos del aprendizaje que, si no son corregidos, pues tampoco van a mejorar su situación. Hay medicamentos como el metilfenidato de acción corta, que es el más fácil de acceder y de menor costo, pero hay formas de liberación lenta, como la Concerta, la Ritalina LA, que se consiguen en el país, y esta que es la Estatera, que no necesita fórmula médica, pero que igualmente son costosas y requieren pues decisiones de parte del médico para tomar medidas de si se sustituye el metilfenidato de acción corta, que a mi juicio es muy útil, muy eficaz para la mayoría de los casos, si es bien controlado, bien seguido. Solamente algunos casos donde dura muy poco el efecto o no hay adherencia buena de parte de los niños y la familia, pues sería muy, muy útil los estimulantes de acción prolongada como la Concerta y la Ritalina LA, o la Estatera, que también es de acción prolongada en aquellos casos donde existan tics o intolerancia al metilfenidato. Los efectos secundarios del metilfenidato son la pérdida del apetito, el dolor de cabeza, insomnio, nerviosismo y dolor abdominal. A veces hay irritabilidad y ansiedad o llanto. Esos síntomas hay que, o se pueden empeorar los tics. Esos síntomas hay que irlos monitoreando para tomar decisiones de si se baja la dosis o se sustituye el medicamento. Pero en principio es el medicamento de elección, de bajo costo y muy útil para la mayoría de los casos. Hay otros medicamentos que pueden usarse para el tratamiento, que cuando no funcione el metilfenidato, ustedes pueden usar clonidina, o cuando no haya acceso, o risperidona, que no requieren fórmula médica. Obviamente tienen efectos secundarios como la somnolencia o puede haber aumento de peso, pero que son útiles tanto para el déficit de atención, impulsividad, hiperactividad, como para algunas de las comorbilidades como la impulsividad, la irritabilidad y los síntomas y trastornos del sueño o los tics. Lo mismo que los antidepresivos como la imipramina. Hay otros elementos que obviamente no voy a enfatizarlos mucho porque son más del resorte de los educadores, pero que es bueno que ustedes los conozcan, y son algunas recomendaciones que van dirigidas al manejo en el aula de clase, a estrategias que tienen que ver con el trabajo y las tareas y evaluaciones y pruebas que se le hacen al niño, el volumen de tareas, los tiempos que se les permite para que realicen las actividades y las tareas, y otra serie de recomendaciones que cuando quieran revisar esta presentación. Entonces, en conclusión, el trastorno de déficit de atención es una condición prevalente, muy común en nuestro medio, que tiene criterios claros para el diagnóstico según el DSM-5, que está a la mano de los médicos generales, que se puede diagnosticar, que hay que acudir a los informes respectivos de padres y maestros y a una observación del niño, que hay que trabajar en común con el psicólogo y el educador para ir construyendo las estrategias que logren el mayor éxito, que el médico debe tener en sus manos el conocimiento necesario para el manejo de los medicamentos, principalmente el metilfenidato como uno de los de mayor utilidad y eficacia, y a su vez desarrollar sus habilidades para identificar
las condiciones comórbidas que son objeto de mayor profundidad con otras presentaciones que están haciendo otros colegas neurólogos y psicólogos, que va a permitir que ustedes aprendan los criterios para identificar las condiciones comórbidas y tomar decisiones terapéuticas, especialmente porque el médico general de formación integral debe tener la capacidad para tomar las decisiones apropiadas en el momento apropiado. Muchas gracias.